una realidad. Cuando el pueblo trabaja unido, Dios nos da grandes victorias y grandes triunfos también. Alabado sea el Señor. Y también, hermano, decirles que reciban saludos de mi amada esposa, la hermana Virginia, para todos ustedes. Nuestro amado pastor Rodolfo González, que me encargó un saludo muy especial para los hermanos de la iglesia de Panamá. Él se animó a venir en estos días, pero ha tenido un resfrío fuerte, no pudo venir. Pero siempre, hermano, llevamos a la obra de Panamá en nuestro corazón. Hemos estado acá en varios congresos mundiales, gloria a Dios, y nos hemos gozado realmente. Y Dios ha utilizado Panamá como un puente, una cabecera de playa para poder trabajar en el mundo entero, hermano, y celebrar todo lo que son los congresos mundiales. Esperamos que el año 2021, si Cristo no viene, tengamos también nuestro congreso mundial acá. Alabado sea el Señor. Así que, hermanos, gloria a Dios. En esta oportunidad les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Daniel, en el capítulo número 7. El libro del profeta Daniel, el capítulo número 7, los versos 13 y 14. Gloria al Señor. Este lema, Kyrios 2020, ha trazado un rumbo y en todas nuestras convenciones pues nos está llevando a exaltar, resaltar el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, como el Dios Todopoderoso, el Señor, el amo, el soberano de la obra, el soberano del universo. Maravilloso el Señor. En el capítulo 7, hermanos, del libro del profeta Daniel, los versos 13 y 14, vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Oremos, hermano. Padre celestial, Dios eterno, Dios todopoderoso, te agradecemos, Señor, en esta tarde por esta bendición y este privilegio que me das de poder, Señor, ser el portavoz de tu palabra. Dios mío, estos textos, esto que hemos leído, Señor, te pedimos que tú, Señor, unjas tu palabra, que tu palabra corra como un río, Señor, así como corrió anoche, como corrió hoy en la mañana, y como seguirá corriendo en esta convención, Señor, porque tú eres el amo, tú eres el dueño de la palabra, tú eres el Logos, Señor. Dios mío, a través del poder de tu Santo Espíritu, que tu palabra corra, sea para edificación y bendición en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. Quería decirles, como una introducción a este tema que hemos titulado Jesús, el Hijo del Hombre. La palabra de Dios que hemos leído aquí en el capítulo 7 del libro del profeta Daniel, se menciona un nombre, es un título que nuestro Señor Jesucristo usó muchas veces para referirse a su misión en la tierra y referirse también a su ministerio. Gloria a Dios. La palabra o el título que él usaba era el Hijo del Hombre, y está mencionado en el Nuevo Testamento 78 veces. Quiero decirle, hermano, y contarle un pequeño testimonio. Hace aproximadamente un mes atrás, conocí a un periodista en la ciudad de Lima que
elabora reportajes para uno de los noticieros dominicales que tienen mucha sintonía. Ese periodista me contó un testimonio de conversión de hace aproximadamente 8 años atrás. Él estaba en uno de los parques de la ciudad de Lima y había ido para hacer una labor que él hacía de periodismo, y cuando ve un grupo de personas que están predicando en el Parque Kennedy, en el distrito de Miraflores, en Lima, él pensó como periodista y él dijo: voy a elaborar un artículo sobre estos predicadores. Usted sabe, hermanos, que el periodismo, como no entiende a la iglesia, como no entiende la palabra de Dios, en la mayoría de los casos distorsiona la labor que nosotros hacemos. Ellos no nos entienden y por ende ellos piensan de otra manera y tratan muchos de burlarse. Piensan que somos excéntricos, piensan que somos fanáticos, nos dicen extremistas, nos dicen locos, exagerados, desaforados, y son muchos términos que ellos entienden que es la iglesia evangélica y los predicadores. Él vio un predicador que estaba con un megáfono en ese parque y él dijo: voy a hacer una nota periodística sobre este predicador para tratar de crear, pues, no un programa para que a la gente le interese, no tratando de burlarse. Obviamente la intención era burlarse, pero cuando él se acercó y primero dijo: voy a escuchar lo que dice para luego elaborar la nota, me acercaré a él, le voy a preguntar, y todo cómo trabaja un periodista él lo planificó. Pero en el momento que él se acerca y está a unos metros del predicador, el predicador está predicando, la gente pasaba, iban y venían, y en ese momento él comienza a llorar. O sea, él me cuenta, él mismo me lo ha contado. Él comienza a llorar y siente algo dentro de él, y lloraba y lloraba, y él decía: ¿por qué estoy llorando? ¿Qué me pasa? Pero él sentía que algo sucedía dentro de él, él no sabía, no lo podía entender, miraba a la gente y él seguía llorando y seguía llorando. El predicador lo único que estaba haciendo en ese momento era leyendo la palabra de Dios. Y al escuchar la lectura de la palabra de Dios, Dios lo tocó, hermano. Cuando terminó, el predicador se le acercó y le dijo al predicador: dime qué me está pasando. Porque él sabía que el predicador, lo que él decía, y por eso lo había afectado a él. Y el predicador, que era un hermano sencillo de la calle, un hermano de una iglesia que se puso ahí a predicar, como muchos hermanos salimos a predicar en los parques, en las calles y en las plazas. Y él le dijo: lo que pasa es que Dios ha hablado a tu alma. Y él dijo: ¿cómo mi alma? ¿Cómo puede pasar por mi cabeza y meterse dentro de mí y hablarme directamente? Es que lo que es imposible para el hombre, para Dios sí es posible. Alabado sea Dios. Desde ese día, ese periodista conoció al Señor. Y él está en un deseo, hermano, de profundizar en la palabra. Y entonces él me regaló un libro, y por eso le quiero contar la historia de ese libro. Me buscó y me entregó el libro y me dijo: hermano, lea este libro. Era el libro de otro periodista que se llama Lee Strobel. Búsquenlo, es un libro interesantísimo. Se llama El caso de Cristo. Y él me insistió tanto, porque a veces uno lee muchos libros, y a veces yo tengo 10 libros leyendo, y agarro y leo un libro y leo otro libro y leo otro libro, gloria a Dios, y a veces uno va seleccionando. Pero dije: este libro tengo que leerlo rápido, porque él me ha dicho, y cada vez que me veía me decía: hermano, ¿leyó el libro? Y yo, para no mentirle, porque uno no miente, ¿no, hermano? Gloria a Dios, le dice: no, recién lo he empezado. Y lo volví a ver y me dice: ¿leyó el libro? Ya estoy a la mitad. Y ya lo terminé, gracias a Dios. Pero, hermano,
Ese libro me impactó muchísimo y yo se lo comparto como una manera introductoria, porque en el año 1984, cuando yo recién estaba convertido, también leí un libro que se llamaba El Renacimiento Evangélico. Era un libro pequeño de Donald Bloch. Ese libro me ilustró, hermano, porque yo era un bebé en el Evangelio. Y me ilustró sobre las corrientes cristianas, desde el puritanismo, desde las corrientes de santidad. Porque yo cuando recién me convertí, yo, ¿qué será? ¿Qué será el puritanismo? ¿Qué serán los wesleyanos? ¿Quiénes serán los hugonotes? ¿Quiénes serán los moravos? ¿Quiénes serán esos grupos que desde la Reforma hacia adelante Dios levantó? Grupos, hermanos, de oración, grupos de avivamiento, grupos de estudio poderoso de la palabra de Dios, que impactaron países, impactaron sociedades, impactaron en la cultura del mundo. Fueron poderosísimos, fueron movimientos de Dios, del poder de Dios, de la obra de Dios. Y en ese libro estaba todo el relato, gloria a Dios. Y ese libro me impactó mucho, porque precisamente desde el año 80 para acá es que empezó un mover del Espíritu muy poderoso, hermano, porque en los años 60 y 70, con este movimiento del hipismo y todo lo demás, se creó una corriente escéptica, se creó una corriente atea, una corriente contra la Biblia. Pero desde el año 80 para acá, Dios empezó, como se llama, un renacer, un revivir. Bendito sea el Señor. Y las obras, el movimiento de Dios, hermano, empezó a tocar a diferentes personas de tal manera, gloria al Señor, que ya estamos en el año 2020. Pero cuando yo leo ese libro, me impactó, porque viendo cómo está el conocimiento de la palabra, y se nos habla tanto que en Estados Unidos y en Europa ha habido una decadencia terrible, pero quiero decirle que leyendo ese libro tuve varias información, porque hay mucha información, porque este periodista, Lee Strobel, era el periodista principal de un diario en Chicago, se llama el Tribune Chicago Post. El periodista especializado en temas legales. Era un estudiante de la Universidad de Yale, estudió leyes en Yale para poder dedicarse al periodismo que tenía que ver con temas legales. Este periodista llegó a tener, hermano, renombre en Estados Unidos, porque él pudo sacar a la luz casos de crímenes, casos no resueltos legales, que en los Estados Unidos estaban, por decir, encarpetados, y él se puso a investigar, y por eso que él ganó muchos premios. Era un investigador, tenía método de estudio, ¿no? Métodos, la forma como podía identificar el caso, identificar la persona, los elementos de prueba. O sea, le estoy hablando toda la tecnología y la técnica que él tenía para poder sacar a la luz un caso, y empezó a ganar premios. Y fue un hombre muy importante, es un hombre que tiene como 50 y tantos años, gloria a Dios. Pero todo cambia en su vida el día que su esposa, era un hombre de éxito, un hombre reconocido en los medios académicos y periodísticos, pero un día su esposa llega a su casa y le dice: Lee, me he convertido a Cristo. Y él dice: ¿qué tienes? ¿Estás loca? ¿Cómo que te has convertido a Cristo? Le dice: sí, me he convertido a Cristo. Estoy asistiendo a una iglesia evangélica. Él dice: no puede ser. Y entonces quería convencerla, pero él sabía que su esposa estaba firme en su fe. Y él dice: voy a hacer algo. Planifica, y él empieza a hacer una investigación,
porque él también había leído muchos libros y había hecho muchas investigaciones, porque él era ateo, y había una corriente de hace como unos 15, 20 años atrás, vino una corriente fuerte, una corriente liberal, atea, diabólica, tratando, hermano, de destruir, tratando de confundir y metiéndose dentro de las iglesias, como por ejemplo, leí sobre el Seminario de Jesús. Se llama el Seminario de Jesús, pero se introduce dentro de las iglesias evangélicas y trata de decir pues que Jesús, cuando predicó, realmente no hizo milagros, que cuando Jesús estuvo acá, que él no era Dios, que todo eso era un invento, que la Biblia está llena de mitología, que la Biblia está llena de cuentos y mentiras, que la resurrección, todo eso fue una falacia, todo eso es un engaño. Él tenía todas las armas. Él dijo, yo conozco esto, conozco la gente que combate al cristianismo, soy un experto en métodos científicos para hacer un proceso. Él dijo, voy a hacer un proceso, por eso él le llama el caso de Cristo. Y él dice, voy a redescubrir y voy a ridiculizar al cristianismo y voy a hacer que el cristianismo quede como lo peor. Pero él dice, lo voy a hacer científicamente como nadie lo ha hecho. Pero él dice, pero voy a hacer una cosa, para que tenga credibilidad, voy a tener los argumentos de los enemigos del cristianismo, pero también voy a buscar a los más eruditos, a los más capaces del cristianismo, para hacer un proceso justo. Él dice, voy a hacer un proceso justo, no quiero parcializarme. Y empieza, hermano, y busca a uno que era experto, gloria a Dios, en las evidencias de los evangelios, un hombre de Dios. Él empezó a buscar hombres de Dios reconocidos. Él averiguó y fue a cada uno de ellos, no para no alargar la historia, hermano, gloria a Dios. Hay uno que era experto en la credibilidad de los evangelios, otro experto en textos bíblicos, los manuscritos, otro experto en temas de resurrección, los datos que da, extraordinario. Él, con los argumentos que tenía, que supuestamente eran para aplastarlo, ridiculizarlo, no pudo, hermano. Dios usó esos hombres y le dan unos contraargumentos, pero terribles. Yo le digo, hermano, he leído el libro de Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto. Lo leí en el año 85, gloria a Dios, que es un libro extraordinario, pero los argumentos que hay acá son poderosísimos, hermano. Alabado sea el Señor. Por eso le digo, es un material de apologética, la defensa de la fe, uno de los más poderosos que yo he podido leer en los últimos años. Alabado sea el Señor. Porque, hermano, leyendo el libro he llorado, me he quebrantado leyendo el libro. Por ejemplo, cuando hablan acerca del cristianismo y cómo algunos decían que Jesús no es Dios, entonces él decía, mira, te voy a demostrar a través de los historiadores como Plinio, Tácito y historiadores y Josefo, que no eran cristianos, que eran enemigos del cristianismo, y cómo ellos escribían acerca del cristianismo y cómo ellos decían que esta secta, este grupo se dice, tienen un líder que dice que es Dios, que lo adoran, que lo siguen, gloria al Señor, y que se llama Jesús. Bendito sea el Señor. O sea, diciendo y demostrando que Jesús afirmó siempre que Él era Dios, hermano. Y que los seguidores decían que Él era Dios y lo seguían a Jesús como Dios. Pero una de las cosas que me impactó es cuando Plinio le escribe a Trajano, el emperador, y le dice, este grupo merece la muerte, dice. Lo acusa de muchas cosas, pero hay que matarlos porque ellos se han cegado, se han cerrado, no admiten corrección, no quieren reconocer que han fallado, que se han equivocado. Entonces los declaran a los cristianos enemigos públicos de la humanidad. Alabado sea el Señor. O sea, hermano, él dice,
Los han acusado los cristianos. Nerón los acusó de que quemaron Roma. Le dice: yo no creo, no fueron los cristianos, pero sí merecen la muerte, porque lo que ellos predican, lo que ellos enseñan va contra nuestra costumbre, va contra nuestro sistema. Por eso son enemigos públicos y hay que matarlos a todos los cristianos. Entonces, hermano, eso me impactó, porque usted ve cómo este sistema diabólico del hombre, del diablo, levanta a toda la gente contra el cristianismo. El mundo siempre nos ha odiado, el mundo siempre nos odiará, porque el mundo está en la mano de Satanás. Pero a pesar de todo, la iglesia fue victoriosa. A pesar de todo, hermano, la iglesia fue creciendo y llegó a tener más del 50% de los habitantes en el Imperio Romano. En el año 250-300 ya eran cristianos. Alabado sea el Señor. Por eso le recomiendo ese libro, hermano. Gloria a Dios. Tiene datos históricos terribles, que es bueno para todo hermano, pastor, estudiante, seminario. Gloria a Dios. Son materiales muy importantes. Gloria a Dios. Ahora sí, vamos al texto de la palabra de Dios que hemos leído. Hemos leído, hermano, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, el verso 14, versos 13 y 14. Quiero concluir. Este periodista, Lee Strobel, luego de todas sus investigaciones, cayó rendido a los pies de Cristo, hermano. Se han hecho 4 películas ya de los libros que él ha escrito, que son materiales de investigación, y él viaja por el mundo entero anunciando cómo Cristo lo cambió y lo salvó. De ser un enemigo, ahora es uno de los grandes defensores de la fe. Alabado sea Dios. La obra es de Dios, hermano, no es de nosotros. La obra le pertenece al Señor. Mire, Jesús, el Hijo del Hombre. La palabra de Dios aquí en el libro del profeta Daniel, el capítulo número 7, los versos 13 y 14, nos hablan de luego que Daniel tiene una visión, hermano, y tiene un sueño. Y en el verso 12 vamos a ver que se hace mención a las 4 bestias que nos menciona todo el libro de Daniel. Bestias que representan 4 imperios. No, el primer imperio o la primera bestia era Babilonia, luego era Media y Persia, luego Grecia y luego Roma. Pero Dios está hablando acá, y el profeta Daniel, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y ve una visión, y en esa visión el profeta Daniel dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes, dice, del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Las 78 menciones del Nuevo Testamento del título Hijo de Hombre, todo tiene que ver con Daniel capítulo 7 y el verso número 13. El Hijo del Hombre del que habla o el que ve el profeta Daniel. Ahora, vamos a hablar sobre este término. Dice, es el que ve y que viene con las nubes, vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. En el verso 14 dice, el Hijo del Hombre que venía en las nubes, dice que se le dio dominio. Dominio, hermano, es poder. Bendito sea el Señor. Dominio es soberanía. Dominio es gobierno, es control total. Dice que después de esos 4 imperios, Dios va a levantar un gobierno, pero va a levantar el gobierno de Dios. Los hombres van a fracasar. Los hombres siempre han fracasado. Por eso Dios tiene un reino y un reino eterno. A eso es a lo que se refiere el capítulo 7 del libro de Daniel, que Dios va a levantar un reino eterno.
pero ¿quién va a ser ese rey eterno? Él dice que el rey eterno es el Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué conexión tiene con Jesús? El Hijo del Hombre sí tiene conexión con Jesús, porque Jesús, cuando viene a la tierra, Él dice que Él es el Hijo del Hombre. Es como decirle, lo que ustedes leyeron del profeta Daniel, del Hijo del Hombre, el cumplimiento. Ese personaje soy yo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora mira, hermano, esto es importante, porque yo muchas veces he enseñado sobre esto. Y muchas veces me han preguntado sobre esto. No sé si a los pastores nos preguntan, ¿qué es el Hijo del Hombre? ¿Qué es el título? Y hemos dado respuestas, pero más vinculado a la humanidad de Jesús. Pero quiero decirle que si nosotros lo vemos en el contexto de cómo lo vio el pueblo judío y cómo lo entendían los judíos, gloria a Dios, en Daniel capítulo 7, ellos no lo veían como un hombre sencillamente. Ellos lo veían como que si nosotros como cristianos, hermano, para nosotros Jesús, gloria a Dios, es Dios, como predicaba el día de hoy el pastor Aris, 100% hombre y 100% Dios. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Jesús es 100% hombre, 100% Dios. En la iglesia primitiva habían algunas corrientes, porque así como sobre la doctrina de Cristo han habido, hermano, los arrianos, por ejemplo. Los arrianos y Arrio decían que Jesús no era Dios, que fue un gran hombre, un gran personaje, pero que no era Dios. Pero había otra corriente, gloria a Dios, como Sabelio, que decía que Jesús, o lo solo Jesús, que era el único, que Jesús era el único ser divino y que no había el Padre ni había el Espíritu Santo. Pero algunos también conjeturaban y decían, Jesús tiene 70% de Dios, 30% de hombre. Tiene 80%, eso es una tontería, hermano. Jesús era Dios, siempre fue Dios, nunca dejó de ser Dios, pero fue hombre también. ¿Cómo nosotros conciliamos eso? ¿Sabe cómo lo conciliamos? Solamente por la fe. Porque nosotros no conocemos la naturaleza interna de Dios. ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos tener una experiencia con Dios? Podemos conocer a Dios a través de la fe, a través de una experiencia con Dios, a través del poder de Dios. Cuando Dios te salva, cuando Dios te saca de la droga, cuando Dios te saca del adulterio, cuando Dios te saca del pecado, tú no sabes cómo sucede, tú no sabes qué es lo que pasa dentro de uno, pero en realidad pasa, es cierto. Yo conozco personas que han estado 20 años en la droga, con heroína, con un montón de drogas sobre su cuerpo, y en un instante vino el poder de Dios y se fue el vicio. ¿Cómo podemos explicar eso? Usted puede ir a un médico, un psiquiatra, y le va a decir qué le pasó, cuántas terapias te hicieron, qué método, no qué método ni qué método. Dios lo hizo, porque eso es algo divino, hermano. Entonces Jesús es Dios y es hombre. Y eso lo entendemos nosotros, por medio de la palabra y por la fe. No tenemos que explicarlo, no hay manera de explicarlo, pero sabemos que es real. Alabado sea el Señor, porque escuchábamos el día de hoy, ¿no? Que Jesús, como dice la palabra, tiene, gloria a Dios, todos los atributos. En Jesús está toda la divinidad completa, hermano. Gloria al Señor, ¿no? La palabra nos dice en muchas oportunidades, pero el título, el Hijo del Hombre, y quiero decirle cómo lo veía un judío. Para el judío, gloria a Dios, el del Antiguo Testamento, imagínense que a él se le dice que viene como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse de él. Para el judío no va a decir que es un hombre, porque él va a decir, no, ¿cómo un hombre va a ser como Dios? ¿Cómo un hombre va a tener el dominio? ¿Cómo un hombre va a tener la gloria? ¿Sabe lo que es la gloria, hermano? La gloria es el que merece toda la adoración. El que tiene la gloria es el que tiene que ser adorado, honrado, glorificado.
Y para un judío, ¿cómo un hombre no puede ser glorificado? Un hombre no. Nosotros también decimos, el hombre no puede ser glorificado. Usted y yo no podemos ser adorados, no podemos ser engrandecidos. Nos hace daño, nos pervierte, nos corrompe, nos perturba. Todas las personas que han buscado adoración han terminado locos en el manicomio. Han terminado drogados, borrachos, pervertidos, corrompidos, hermano, porque han permitido que los adoren. Hay futbolistas, hay un futbolista del año 78, no quiero decir su nombre, era un futbolista argentino, vive, pero se creó un culto hacia él y él lo permitió. ¿Cómo vive él ahora? Destruido, arruinado, perturbado, no tiene paz, porque el hombre no puede ser adorado. Dios no nos diseñó para para ser adorados, sino para adorar a Dios. El diablo, que el Señor lo reprenda, busca adoración, pero el diablo ya está perdido. El diablo fue exhibido públicamente derrotado. El diablo, gloria a Dios, ya está condenado, ya sabe dónde va a pasar toda la eternidad. El diablo perdió, hermano. Por eso el judío y nosotros que conocemos la palabra sabemos que solamente puede ser adorado Dios. Entonces, el título, el Hijo del Hombre, ¿qué es? Obviamente habla de la humanidad, habla de un gobierno sobre la tierra, pero que ese gobierno sobre la tierra tiene que ser dirigido y ejercido por Dios, porque el gobierno eterno es de Dios, hermano. Ahora, yo entiendo que los judíos se rompían la cabeza, decían, ¿cómo es esto? ¿Cómo que el Hijo del Hombre, pero que el Hijo del Hombre va a tener dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas vengan y le sirvan? Y todos los pueblos, naciones y lenguas, gloria a Dios, estén bajo el dominio del Señor. Y dice, es un dominio eterno que nunca pasará. Alabado sea el Señor. Ahora mira, hermano, la palabra de Dios, como le dije, el título, el Hijo del Hombre, se repite 78 veces en el Nuevo Testamento. La interpretación es, gloria a Dios, ¿no?, que Él es Dios quien va a venir a gobernar, pero es Dios hecho hombre. Ahora lo entendemos así, bendito sea el Señor. Pero mire lo que dice, hermano, y lo que yo quiero que nosotros entendamos en esta tarde, gloria al Señor. Jesús perdonó pecados, Jesús recibió adoración, Jesús, gloria al Señor, Él siempre decía, y Él decía que Él va a ejercer el juicio, que todo juicio el Padre le ha dado a Él. Ahora, ¿por qué es, hermano, que los judíos, cuando se usó el título el Hijo del Hombre relacionado con Cristo y se vinculaba a Cristo con el título Hijo del Hombre, vamos a ver 3 casos en que los judíos se rasgaron las vestiduras y dijeron, no, este blasfema, dijeron. Y mire, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versos 55 y 56, ¿se acuerdan de Esteban? Esteban fue un diácono en la iglesia primitiva. Era un joven, era un hombre de Dios. No era un tremendo predicador, no era conocido, pero la Biblia nos dice que era un hombre de Dios, era un joven lleno de la presencia de Dios. Y la Biblia dice, en el verso 55 del capítulo 7 de los Hechos, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dice, veo, dice, la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí,
veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando Esteban dice eso, la Biblia dice que los judíos dijeron: no, ha blasfemado, hay que matarlo. Y lo apedrearon, porque Esteban vinculaba el título el Hijo del Hombre con nuestro Señor Jesucristo. Y para los judíos era una tremenda blasfemia. En segundo lugar, cuando Jesús está en el proceso, lo llevan, hermano, ante las autoridades. Lo llevan ante Caifás, el proceso religioso que tuvo Jesús. Caifás era el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Caifás le dice: Jesús, dinos de una vez, ¿quién eres tú? ¿Eres el Cristo? ¿Quién eres tú? Dínoslo. Él no creía eso, pero él quería agarrar al Señor en una de esas palabras para decir: vamos a matarlo. Y entonces Jesús le dice: tú lo has dicho. Y además os digo que desde el día de hoy, desde ahora, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Y sabe lo que pasó, hermano? Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras. El judío se rasgaba las vestiduras cuando moría alguien. Se rasgaba las vestiduras cuando sentía impotencia, cuando sentía un momento de dolor, cuando sentía una blasfemia, cuando había algo que lo afectaba. Exteriorizaba su dolor, su sufrimiento, su impotencia, y como diciendo: estoy escuchando una blasfemia, y se rasgó las vestiduras, gloria a Dios, y diciendo: ha blasfemado. No tenemos necesidad de testigos, él mismo ha dicho que él es Dios, porque él ha dicho que él es el Hijo del Hombre. Alabado sea el Señor. Por eso se vinculaba, hermano, el título. Ahora mire, en otra oportunidad, cuando nuestro Señor Jesucristo está en el monte de la transfiguración, la palabra de Dios dice que Jesús, en el capítulo 16 del libro de Mateo, en el verso 28, él dice: de cierto os digo, le dice a sus discípulos, que hay algunos que los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Luego dice el siguiente verso, que es el capítulo 17, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El Señor se mostró, hermano, en su gloria, en su esplendor, en su poder. Se transfiguró, bendito sea el Señor. Y ellos vieron su gloria, y Él vincula esa gloria, ese poder, esa magnificencia con el Hijo del Hombre. Alabado sea el Señor. Ahora, bendito sea el nombre de Jesús. Jesús, hermano, cuando en una oportunidad llegó a una sinagoga y sana a un enfermo, sana a un paralítico. El Señor sanaba personas en día de reposo, y la gente decía: tú no puedes sanar en día de reposo, no te es lícito. El día de reposo hay que guardarlo. Jesús le decía: no, ustedes están mal, porque la misma ley dice: si tu bestia cayere en un hueco en día de reposo, si tú auxilias a tu bestia, auxilias a alguien, entonces no estás yendo contra el día de reposo, no estás violando la ley, no estás violentando la ley, te es lícito. Y el Señor le decía: pues yo estoy sanando a esta persona que tiene una enfermedad, que tiene una carga, le estoy ayudando, entonces no estoy violentando el día de reposo. Pero el Señor dice, gloria a Dios, el Hijo del Hombre, dice, es Señor del día del reposo. Alabado sea el Señor. El Hijo del Hombre, o sea Jesús, gloria a Dios, en su divinidad, Jesús
es Dios. Jesús, hermano, es Señor. El sábado no va a enseñorearse de ustedes, ni va a enseñorearse del Señor. El Señor es el dueño del día de reposo. Y el Señor le dice, y el día de reposo se hizo por causa de ustedes. No puede ser una imposición, no puede ser un Dios, no puede ser, hermano, una carga. Bendito sea el Señor. Cuando Dios nos permite cosas, Dios nos da el día de reposo, no es para que sea una imposición, no es para que sea un yugo. Es como decir, vamos a ayunar, hermano. Usted no puede ver el ayuno como un yugo. Usted no puede ver la vigilia como un yugo. Usted no puede decir, voy al culto, tengo que ir a un culto, o viene a la convención, como un yugo, como algo opresor, como una obligación, como algo que, no me queda otra cosa, tengo que ir. Al contrario, hermano, nosotros venimos a la convención y nos gozamos. Y es nuestra fiesta, y es nuestra victoria, es nuestro triunfo. Cuando podemos ayunar, lo hacemos con gozo. O alguien diría, hermano, tengo que ayudar mañana. Voy a comer 2 veces hoy para poder tener para mañana. No haga eso, hermano. Alabado sea el Señor. Cuando uno ayuna, no es un yugo. La Biblia dice, cuando ayunéis, unge tu cabeza con aceite, tu rostro. Cuando uno ayuna, hermano, el ayuno es poderoso, porque cuando uno ayuna, se rompen ligaduras, ataduras, cargas de opresión. Es una bendición para el creyente, es una medicina para el creyente, es un privilegio, es una bendición. Todo lo que Dios nos da es para nuestro bien. Bendito sea el Señor. Entonces el día de reposo era bueno, era importante para el hombre. Era precisamente para que descanse psíquicamente, físicamente, le hacía bien. Era una necesidad. Pero ellos lo volvieron como un yugo, hermano. Cuando hay personas que no entienden bien las cosas de Dios, las cosas espirituales, entonces lo ven y lo ponen como una imposición. Y eso está mal. Así surgen las sectas. Así surgen los grupos que van a distorsionar la palabra. Y la gente, cuando la gente no entiende eso y dice, es como una imposición, entonces no va a crecer espiritualmente. Pero cuando uno enseña al pueblo y el pueblo entiende que eso es su bendición, que eso le hace bien, entonces el pueblo va a anhelar el día de reposo, hermano. Alabado sea el Señor. No, y mire cómo una distorsión y una forma errada de ver lo que Dios ha establecido, entonces ellos ahí cometían injusticia y ahí su juicio era errado. Y el Señor le dice, no, pero yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy el dueño del día de reposo. ¿Cómo a mí me van a venir a cuestionar eso? El Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Alabado sea el Señor. Mire también, como dice la palabra de Dios, mas como en los días de Noé, también hablando de cómo será la venida del Hijo del Hombre. Cuando nosotros, hermanos, hablamos de la segunda venida de Cristo, del rapto, no, nosotros anhelamos el rapto de la iglesia, porque un día puede ser hoy, puede ser mañana, pero yo anhelo irme al cielo. Yo anhelo el rapto de la iglesia. Yo anhelo estar con el Señor por toda la eternidad. Pero mire que Jesús, hablando del rapto de la iglesia, Él lo vincula y dice, ¿cómo será? Será como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? La gente estaba comprando, casándose, o sea, estaban totalmente desconectados de Dios. Estaban involucrados en sus negocios, en sus asuntos personales, pero no querían saber nada de Dios. Mientras Noé construye el arca y la gente le preguntaba, ¿por qué construyes el arca? ¿Para qué es esa arca? Y Noé le decía, porque Dios ha dicho que va a llover y esto es un refugio, y todo el que
quiera salvarse, es como un mensaje, hermano. No, que Dios va a mandar su juicio. Y entonces Jesús dice, así como en los días de Noé, que la gente estaba en su negocio, así será la venida del Hijo del Hombre. Está vinculándolo a Él. Está diciendo que cuando Cristo venga, gloria a Dios, a llevar a su pueblo al cielo, y luego cuando Cristo venga a reinar, gloria a Dios, utiliza el término el Hijo del Hombre. Hermano, también en Hechos 7:56, cuando dice, he aquí, dice Esteban, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El Hijo del Hombre a la diestra. ¿Quién está a la diestra de Dios, hermano? Jesús está a la diestra de Dios y lo vincula con el Hijo del Hombre. También cuando Jesús venga, gloria a Dios, con poder y gran gloria, a tomar el gobierno mundial, entonces dice Jesús mismo en sus propias palabras, dice en Mateo 24:30, Jesús dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Alabado sea el Señor. En Mateo 19, verso 28, ya estoy acabando. Jesús hablando de su trono de gloria, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre, vuelve a mencionar, se siente en el trono de su gloria. El Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, que habla de su deidad, de su divinidad. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis, le habla a sus discípulos, sobre 12 tronos, hermano, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Qué tremendo. Habla del poder del juicio, habla del poder del dominio, del señorío, pero lo vincula también con el título el Hijo del Hombre, hermano. Por eso este título, como le quiero reiterar, es la divinidad de Cristo y es la humanidad de Cristo. Es el gobierno de Cristo, gloria a Dios, el gobierno poderoso del Señor, hermano, por toda la eternidad. Alabado sea el Señor. Y por eso quiero concluir con esto en Apocalipsis capítulo 1. Cuando Juan ve una visión del Señor y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Está Juan viendo una visión del Apocalipsis y dice, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Alabado sea el Señor. Esta es otra visión, hermano, poderosa del Hijo del Hombre. Y luego dice, y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando Dios habla, tiembla la tierra. Cuando Dios habla, hermano, gloria a Dios, se siente un tronar. Se siente como el estruendo de muchas aguas, porque cuando Dios habla, gloria a Dios, todo se conmueve, todo se remece a la voz poderosa de nuestro Dios todopoderoso. Y mire lo que dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Y cuando
Juan dice, al ver esta visión tan poderosa, hermano, él cae como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre Juan y le dice, no temas, yo soy el alfa y el omega, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Jesús, nuestro Señor Jesús, tiene el control de todo. Y dice, gloria al Señor, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, hermano. Maravilloso el Señor. Entonces, el Hijo del Hombre, nuestro Señor, utilizó ese título. Nuestro Señor utilizó, hermano, así como el Kyrios, así como cuando nosotros escuchamos el Alfa y el Omega, todos los títulos del Señor, los títulos divinos, son títulos, hermano, que hablan de su gloria, de su señorío, de su poder. Por eso en este año 2020, nuestro lema es Kyrios 2020. Es decir, el Señor es el amo. El Señor es el amo de mi vida. El Señor es el amo, gloria a Dios, de mi familia. La gente está en la ruina. El mundo, hermano, sufre plagas porque Jesús no es su amo. Jesús no es su Señor. Es el diablo, es el mundo, es el pecado. Pero nosotros tenemos un Dios. Nosotros tenemos un Señor. Nosotros tenemos un soberano. Nosotros tenemos el que nos gobierna. Y si en esta noche quiero que todos se pongan de pie. Y si alguno de ustedes tal vez se ha desconectado, tal vez, hermano, usted, gloria al Señor, está pasando por pruebas, está pasando por ataques del diablo, está pasando por tentaciones. El diablo, que el Señor lo reprenda, te está queriendo decir que Él es tu Señor. Eso es mentira. Jesús es su Señor. Jesús es mi Señor. Y en esta noche yo quiero orar. Si alguien dice, yo quiero que oren por mí, yo le invito a pasar aquí adelante, hermano, para que el señorío de Cristo venga sobre tu vida, para que el señorío de Cristo tome el control de tu vida, tome el control de tu familia, tome el control de tu trabajo, de tu negocio, de tus hijos. Tus hijos están perdidos, se han descarriado, pero dile, Señor, tome el control de mi familia, tome el control de mis hijos, tome el control, Señor, de mi iglesia. Dile, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. Yo quiero que tú tomes el control. Yo quiero que tú me gobiernes, Señor. Gobierna mi mente. Dile, Señor, gobierna mis labios. Gobierna, Señor, mi entendimiento, mi inteligencia, mi ministerio, Señor. Gobierna mi vida. Tome el control. Me pongo en tus manos, Señor, porque yo sé que si tú gobiernas, yo sé que si tú lo controlas, todo va a ser mejor. Yo sé, Señor, que si tú tomas el control, tú vas a corregir todo lo malo, todo lo que nos sirve. Cuando uno se pone en la mano de Dios, hermano, Dios corrige, Dios encamina todo. Si algo está distorsionado en tu vida, si tienes ideas distorsionadas, el diablo te ha dicho, mátate, quítate la vida, no hay solución para tus problemas. Pero cuando el Señor gobierna tu vida, te da fe, te da esperanza, porque el Señor toma decisiones por ti. Y el Señor te va a llevar a tomar buenas decisiones. Por eso dile, Señor, te entrego toda mi vida, te entrego todo mi ser. Me rindo a ti, Señor. Me rindo de todo corazón. Ayúdame, Señor, dile. Ayúdame, Señor. Vamos a hacer una oración. Dile, Señor, yo me rindo a ti. Me pongo en tus manos. Necesito tu ayuda. Tengo problemas. Dile, Señor, necesito la intervención en mi vida. Urgentemente, Señor. Ayúdame. Estás enfermo. Si tienes un cáncer, te han detectado un tumor, te han detectado una enfermedad, dile, Señor, toma el control de mi vida, de mis
huesos. Toma el control de mis órganos, Señor. Sáname. Porque la Biblia dice que por las heridas de Cristo somos sanados. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre celestial, Dios eterno, Dios todopoderoso, te pido por todas estas vidas que están aquí, y aún por los que no han pasado, los que están en los diferentes lugares, los que están en sus casas, Señor. Te pido que el señorío de Cristo venga sobre ellos. Señor, que el control, el dominio, tome el control, Señor. Señor, haz que ellos se rindan a ti para que tú puedas controlar y gobernar. Ayúdalos, Señor. Sánalos, Padre. Quita el mal, quita la dolencia. Si hay perturbaciones, reprende toda perturbación satánica. Si acá hay personas que están rendidos al diablo y el diablo los ha esclavizado y encadenado, se rompe ese yugo y venga tu señorío, tu gobierno, Señor, el control de la mente, el corazón y el cuerpo, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Eso, se aplaude, abre la boca y alaba. Eso, gloria, 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 gloria. Levante su mano, hermano, gloria a Dios. Solo tú eres grande, Señor. Padre, tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria. Vamos, iglesia, levanta tu voz, ya estamos por terminar. Hay vidas en el altar, hermanos, que están, aleluya, clamando a Dios. Y alabanza. Señor, venga tu señorío a nuestras vidas. El poder, aleluya, de tu unción y de tu gracia rompa las cadenas, Padre, en el nombre de Jesús. Tú traigas claridad al pensamiento, al corazón. Tú te glorificas en una manera especial, en el nombre de Cristo. Aleluya, dígale, Señor, en tus manos, Señor, está mi vida. En tus manos pongo mi vida. Dígale, Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Eso. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu gracia. Aleluya. En tus manos, Señor, está mi vida ahora, Señor. En tus manos, Señor, pongo mi vida. En tus manos, Dios mío, para que tú te glorifiques, Señor. En el nombre de Cristo. Sí, Señor. Aleluya. No se apresure de salir de la presencia de Dios, hermano. Aleluya. Sí, Señor. Eso todo lo puede Cristo que me fortalece. No voy a salir en el nombre de Jesús. Sí, Señor, habla conmigo. Habla conmigo. Sí, Señor, habla con tu iglesia. Señor, tú nos has dicho que tú eres Dios mío. Aleluya, Señor. En tus manos, Jesús. Aleluya. Toda la iglesia adora, hermano. Adora al Señor en esta hora. Permita al Espíritu Santo que se mueva de una manera especial. Que Él aplique ese sacrificio de Cristo en cada uno de los corazones. Sí, Señor. Anhela oír tu voz. Habla conmigo. Habla conmigo.
llegamos, no queremos salir como llegamos, Señor. Llénanos. Llénanos, Señor. Habla conmigo ahora. Señor, habla conmigo ahora. Señor, habla conmigo ahora. Desde mi corazón anhela oír tu voz. Habla conmigo. Habla conmigo. Está a través de todo lo que es la alabanza y la adoración, hermana Angie, y la poderosa palabra de Dios que no puede faltar, que ha sido hoy en labios del reverendo Luis Mesa Bocanegra. Sí, es un mensaje tremendo, el cual nos hablaba pues en un libro profético como que nos insta a nosotros a seguir creyendo en ese Kyrios, en ese amo, en ese dueño de nuestras vidas, hermano. Amén. Así es, Angie, creo que una de las cosas que hemos notado en estas 3 intervenciones que han habido acerca de la palabra es que prácticamente toda va de una manera temática, honrando el lema de trabajo que Dios le ha entregado a esta obra para este año, que es Kyrios. Muy importante esto señalar. Hace unos momentos atrás usted tuvo una entrevista con el reverendo Rubén Concepción, que es el secretario internacional de la obra, y pues una de las preguntas que se le hacían era en cuanto a la preparación temática de la palabra, lo cual requiere, según dijo él, pues un compromiso serio, fueron palabras puntuales, y de una responsabilidad con la palabra y con la labor pues que Dios le ha confiado a esos hombres y mujeres de Dios llevar a cabo, en este caso pues varones, los oficiales internacionales de la obra. Hermana Angie, pues coméntanos un poco más, y también por allí pues se va preparando producción con un BTR, el cual pues usted entonces lo solicita. Así es, fue grata la participación de nosotros en cuanto a la entrevista que le hicimos al reverendo Rubén Concepción. Algo que me marcó mucho en esta entrevista, hermano Moisés, fue que él hablaba de que nosotros tenemos que sentir esa carga por el trabajo que Dios ha demandado en nuestras vidas, y sobre todo no dejar pasar, aunque sean futuras generaciones, no dejar pasar ese legado que nos han dejado los fundadores de esta obra. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos recalcar en cada una de nuestras convenciones, el obedecer a Dios, tenerlo como amo y dueño de esta obra, y sobre todo ese sometimiento de nuestras autoridades. Así que nos vamos a un BTR que tiene producción de lo que ha sido el culto pasado. Un tiempo especial de alabanza y adoración se vivió durante el devocional del culto matutino en el segundo día de Convención Nacional. Los himnos estuvieron bajo la dirección del Coro Nacional, quienes llevaron al pueblo a exaltar a nuestro Kyrios. El reverendo Ari Solís, supervisor nacional de Colombia, fue el portador del mensaje de la palabra de Dios, el cual habló sobre el señorío de Cristo y su evidente victoria sobre las fuerzas del mal. Podemos ver
unas imágenes preciosas, cómo el Señor se movió en esta mañana, hermano Moisés, a través de cada alabanza, a través del mensaje de la palabra del Señor, y muchas personas compungidas por el poder del Espíritu Santo. Así es, el reverendo Solís, que estuvo pues al frente de la predicación de la palabra de Dios, pues una palabra muy ungida, pues que mantuvo a todo el pueblo del Señor en esa expectativa, en esa disposición, y veíamos cómo pues había ese ambiente que produce la palabra del Señor en nuestras actividades. Porque, hermana Angie, si hay algo que caracteriza esta obra es que no solamente se le da el tiempo a lo que es la adoración y la alabanza, sino que hay un pueblo expectante también de qué el Señor, qué el Kyrios tiene para cada uno de nosotros como pueblo que somos de Él. Así es. Recuerde reportar su sintonía a través de los medios digitales. Recuerde también compartir cada una de las publicaciones a través de Betel Televisión, una señal que nos une a cada uno de nosotros. Estamos en la 31ª Convención Nacional en Panamá, Kyrios 2020, hermano Moisés. Así es, este es el tercer servicio que pues ya prácticamente ha finalizado, y nos queda pues hacer la invitación, hermana Angie, a todos aquellos que nos han seguido, y si usted todavía, pues ahora es que se está conectando, queremos decirle que todavía faltan varios servicios. Esta actividad termina el día martes en hora de la tarde, y si hay algún televidente o alguien que nos siga a través de las redes sociales y se encuentra cerca del epicentro de este evento, que es la Arena Roberto Durán, pues que usted se dé cita a lo que aquí se está viviendo para que sea parte con nosotros. Y los servicios pues inician el servicio matutino a las 9:30 y el segundo servicio vespertino a las 2 de la tarde. Así que, hermana Angie, pues unas palabras finales para pues despedirnos de esta transmisión. No queda nada más que decirle que Dios les bendiga. Mañana hay un servicio especial para todos esos jóvenes, así que usted no se lo puede perder en horas de la mañana. Así que le decimos Dios les bendiga. Entramos a este lugar y hay